Hipotiroidismo: causas, síntomas y tratamiento. El hipotiroidismo es una hipofunción de la glándula tiroides. Vamos a revisar en qué consiste el hipotiroidismo, cuáles son sus causas y tipos, los síntomas que produce y qué tratamiento podemos aplicar. ¿Para qué sirve la tiroides? Cuando hablamos de la tiroides, en realidad hablamos del eje tiroideo. Este eje tiroideo está formado por el hipotálamo, la hipófisis y la propia tiroides. A este conjunto de estructuras neuroendocrinas es lo que conocemos como el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, o HHT. Las funciones más importantes del eje tiroideo es la regulación del metabolismo, del desarrollo y crecimiento del organismo. La tiroides es esencial en el control de muchos procesos metabólicos, producción de calor, desarrollo físico, mantenimiento del peso, diferenciación celular y el crecimiento. El eje comienza en el hipotálamo, concretamente en el núcleo paraventricular. Allí se producen diferentes hormonas endocrinas. Una de ellas es la TRH, o hormona liberadora de tirotropina. Esta TRH viaja hasta la hipófisis anterior, que es la siguiente estructura del eje, para dar la orden de secreción de otra hormona, quizás la más conocida por todos, la TSH, la hormona liberadora de la tiroides, o también conocida como tirotropina. La TSH, a su vez, estimula la producción de hormonas tiroideas conocidas como T4 y T3. Estas hormonas tiroideas viajan hasta las células para realizar su función. La hormona activa es la T3. La T4 se considera como una prohormona con una función de reserva y que tiene que convertirse en T3 para que pueda realizar su cometido. Esto es importante, como veremos más adelante. El control de este eje se produce por retroalimentación negativa. Los niveles de las hormonas tiroideas van a favorecer o inhibir la producción de TSH en la hipófisis. Niveles elevados de hormona tiroidea van a frenar la producción de la TSH y, al contrario, si son escasas, aumentarán la producción de TSH en la hipófisis. De esta forma se gestiona y controla la cantidad de hormonas que el organismo necesita en función de las necesidades. Una de las disfunciones más frecuentes del eje tiroideo es el hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Cuando la tiroides tiene dificultades para formar hormonas tiroideas por diferentes causas, estamos en presencia de un hipotiroidismo. Si el organismo tiene una menor cantidad de hormonas tiroideas, las funciones que estas hormonas realizan también se verán disminuidas, provocando la típica sintomatología propia del hipotiroidismo. Tipos de hipotiroidismo. Existen diferentes tipos de hipotiroidismo de acuerdo al mecanismo de acción implicados. Dependiendo del nivel del eje tiroideo en donde existe un problema funcional, tenemos una clasificación de diferentes tipos de hipotiroidismo. Hipotiroidismo primario. Hablamos de hipotiroidismo primario cuando el nivel de afectación del eje tiroideo se encuentra en la propia glándula tiroides. Consiste en una inhibición en la tiroides para formar hormonas tiroideas T4 y T3. En los parámetros de un test sanguíneo de un hipotiroidismo primario nos encontramos con la TSH al alza y una T4 y T3 a la baja. Hipotiroidismo secundario o central. En el hipotiroidismo secundario o central, la disfunción se sitúa en el hipotálamo. El hipotálamo deja de secretar TRH debido a diversos factores y entonces no estimula la producción de TSH en la hipófisis. Todo el eje tiroideo está frenado desde arriba, desde el hipotálamo. En la analítica veremos todas las hormonas disminuidas, TSH, T4 y T3. La TRH no podemos medirla en sangre. Este tipo de hipotiroidismo, el paciente presenta una sintomatología evidente de hipotiroidismo. Hipotiroidismo periférico. Se denomina periférico para diferenciarlo de los anteriores, ya que ocurre fuera del sistema nervioso central. En este tipo de hipotiroidismo periférico lo podemos dividir en dos tipos diferentes. Hipotiroidismo periférico metabólico. En este caso no se produce una correcta conversión de T4 a T3. Recordemos que la T3 es la hormona tiroidea activa, la que sí tiene capacidad de estimular a la célula. La T4 es inactiva y, por lo tanto, tiene que convertirse en T3 para hacer su función. En la analítica, en este tipo de hipotiroidismo, vemos que la TSH está alta, la T4 normal y la T3 baja. Hipotiroidismo periférico, resistencia del receptor. En este otro tipo de hipotiroidismo periférico, lo que ocurre es que el receptor celular de la hormona tiroidea no le permite entrar. Es una resistencia del receptor a la hormona tiroidea.
En esta situación nos encontramos con una TSH y T4 normales, pero una T3 muy alta. En este caso debemos descartar un posible hipotiroidismo y para ello nos fijaremos si la TSH está muy baja y, por supuesto, en la clínica que presenta el paciente. Este tipo de hipotiroidismo es poco frecuente. Causas del hipotiroidismo. Existen diversas causas que favorecen un hipotiroidismo. En el caso que nos ocupa, nos vamos a centrar en aquellas causas de origen funcional. Por tanto, no hablaremos del hipotiroidismo causado por enfermedades congénitas, cirugía, fármacos ni radioterapia. Hipotiroidismo primario. Para la producción de hormonas tiroideas es necesario la participación de varios elementos que solemos llamar cofactores. Debemos tener una buena cantidad de yodo, hierro, magnesio, vitamina B12, zinc y selenio. Si tenemos una carencia o déficit de alguno de estos elementos, va a ser un obstáculo para la producción de hormonas tiroideas. Es como si en una orquesta faltasen los violines o los instrumentos de percusión. La composición no va a sonar igual. Por otro lado, podemos estar ante un problema de autoinmunidad, como en la tiroiditis de Hashimoto. El sistema inmune ataca la tiroides destruyendo sus células. En este caso, en la analítica serán positivos los anticuerpos anti-TPO y anti-TG. También, en situaciones de disbiosis intestinales, van a dificultar la producción de hormonas tiroideas porque las bacterias proteolíticas impiden la conversión de fenilalanina en tirosina, siendo la tirosina un precursor necesario para la fabricación de hormonas tiroideas. Es importante resolver cualquier problema de disbiosis intestinal en el paciente con alteraciones tiroideas. Hipotiroidismo secundario. La principal causa que inhibe la producción de TRH en el hipotálamo es un exceso de estrés. Este estrés constante provoca un aumento de CRH en el hipotálamo, el cual inhibe la formación de TRH. La producción de CRH puede ser estimulado por cualquier tipo de estrés, como estrés inmunitario, emocional, tóxico, químico, falta de nutrientes, resistencia a la leptina central por una restricción calórica constante y otros. Hipotiroidismo periférico. En el hipotiroidismo periférico, la T4 debe convertirse en T3, y aquí es donde se produce el fallo. Para que esta conversión se produzca, es necesario también la presencia de ciertos cofactores como selenio, hierro, vitamina B12 y zinc. También es importante valorar la cantidad de bilis que se produce en el organismo. Las bacterias presentes en el ilion terminal son las encargadas de conjugar la bilis. Esta bilis deconjugada vuelve al hígado a través de la circulación enterohepática. Es en este viaje de vuelta al hígado que se favorece la activación de T4-T3. Estamos ante una paradoja, ya que un hipotiroidismo favorece una baja producción de bilis y una baja producción de bilis impide una activación de T4-T3, un círculo vicioso. Junto con el déficit de estos cofactores existen otros cofactores que pueden estar presentes y dificulten la conversión de T4-T3 para convertir en T3 reversa, que es inactiva. Estrés de cualquier tipo presente de forma crónica, consumo de alcohol crónico, una restricción calórica mantenida, exceso de estrés oxidativo, exceso de ejercicio extenuante sin periodos de recuperación. Otra causa de hipotiroidismo periférico lo encontramos en la resistencia del receptor celular a la T3 o un problema cerca del receptor. Para una correcta expresión del receptor de hormonas tiroideas es necesario una buena expresión del receptor de la vitamina A. Y para que este receptor se exprese bien, necesitamos buenos niveles de vitamina A. Podemos ver que bajos niveles de vitamina A pueden predisponernos para tener problemas con el receptor de hormonas tiroideas. Los factores que pueden contribuir a una resistencia del receptor son déficit de zinc, porque actúa como transportador de la vitamina A, deficiencia de omega 3, homocisteína elevada y inflamaciones por diversas causas. Síntomas de hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene muchos síntomas inespecíficos y difusos. Se puede confundir con otros procesos. Al realizar la historia clínica, comenzamos a sospechar de un hipotiroidismo cuando el paciente nos refiere cansancio durante todo el día, sensación de frío constante, estreñimiento, aumento de peso, uñas y pelos débiles, baja libido, problemas de fertilidad, piel seca, calambres frecuentes, síndrome del túnel carpiano, dismenorrea. Cuando el paciente presenta muchos de estos síntomas y sospechamos de hipotiroidismo, debemos confirmarlo a través de las pruebas complementarias. Lo más habitual es solicitar una analítica sanguínea. ¿En qué nos tenemos que fijar de los valores analíticos? Los parámetros que tenemos que mirar son TSH, T4 total y libre, T3 total y libre, T3 reversa,
anticuerpos anti-TPO, anticuerpos anti-TG y la TGB, que son transportadoras de hormonas. Con estos parámetros tenemos una buena visión de la fisiología tiroidea, pero necesitamos conocer otros parámetros analíticos para poder contemplar la situación de una forma más global, ya que hemos visto que en ocasiones la carencia o déficit de cofactores pueden favorecer un hipotiroidismo. ¿Qué otros parámetros necesitamos mirar? Hemograma, sideremia, ferritina, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, prolactina, B6, B12, folato, homocisteína, vitaminas D y A, selenio, zinc o magnesio. Tratamiento para el hipotiroidismo. Para ofrecer un tratamiento eficaz es necesario realizar un diagnóstico acertado. ¿Cómo alcanzamos un diagnóstico acertado? Generando una hipótesis de los mecanismos de acción implicados, a través de la clínica y pruebas complementarias. Hemos visto que cada tipo de hipotiroidismo tiene uno o varios mecanismos de acción posibles. En un hipotiroidismo primario tenemos que ver si existe un déficit de cofactores que no permitan una adecuada formación de hormonas tiroideas o si estamos ante la presencia de una tiroiditis de Hashimoto. El tratamiento de un hipotiroidismo secundario pasa por averiguar qué factores que provocan una estimulación crónica del eje de estrés. Identificar aquellos factores de estrés que están presentes, como una restricción calórica crónica, exceso de estrés psicoemocional, tóxicos, infecciones no resueltas, etc. En el hipotiroidismo periférico debemos mirar si presenta déficit de cofactores, que tenga una correcta función hepatobiliar, que exista una buena función de la microbiota, buenos niveles de vitamina A, vitamina B12, hierro, selenio, zinc y omega 3, presencia de inflamación de bajo grado. En resumen, debemos tener en cuenta todos aquellos elementos que permiten la correcta función de las diferentes partes del eje tiroideo. Por último, pero no menos importante, no debemos olvidar que tratamos pacientes y no tiroides. El contexto de la persona es muy importante y siempre lo debemos tener en cuenta. En Osteopatía Marcos Casal valoraré tu caso de forma individual para ayudarte a saber qué te está pasando y cómo puedes mejorar tu problema. También ofrezco la posibilidad de hacer consulta online por si estás lejos de la ciudad donde estoy, en La Coruña. Que la distancia no sea un impedimento para que empieces a mejorar tu salud.